Hola hermanos, feliz semana, espero que la estén pasando muy bien. Hoy les traigo un tema que lo he titulado Las últimas plagas para el mundo y la última decisión. La primera plaga que nos menciona la Biblia es una úlcera maligna. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, 1 y 2 nos dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el Apocalipsis 16:2 nos continúa diciendo: Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí en Apocalipsis 16, 1 y 2 está diciendo que la primera plaga o la primera copa que derramó el primer ángel nos dice que solo afectó a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Para los que tenían el sello de Dios o los que hacían la voluntad de Jesús, no le vino esta plaga. La segunda plaga: el mar se convierte en sangre. Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta segunda plaga. Nos dice: la segunda copa o plaga afecta directamente al mar. En Apocalipsis 16:3 nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. En Apocalipsis 16:3 el Señor nos está diciendo que la segunda plaga afectó al mar, pero que todo ser viviente que vivía en él se murió por la plaga que vino sobre el mar. En Eventos de los Últimos Días, escrito por la hermana Elena G. de White, nos dice: cuando las plagas están cayendo sobre los moradores de la tierra, algunos acusaban a Dios y le maldecían. En vez de arrepentirse y arrodillarse y adorar al Señor, dice que hacían todo lo contrario, lo acusaban y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrero aviso. Pero dice que en vez de arrepentirse, iban y le maldecían. Pero dice que otros acudían presurosos al pueblo de Dios. Pero decían ellos: no tenemos nada para ustedes, porque ellos habían elegido al enemigo y no al Dios del cielo. La tercera plaga: los ríos se vuelven en sangre. Después Dios en su tercera plaga afectó directamente a los ríos, después del mar, porque todavía les queda a los seres humanos en donde tomar o recaudir la agua. Pero dice aquí también que los ríos se volvieron en sangre. Nos dice: la tercera copa afecta directamente a los ríos y a los manantiales, donde está toda el agua. Y dice en Apocalipsis 16:5: oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, tú que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen.
Aquí dice en Apocalipsis 16:6, justo eres tú, Señor. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que se va a dar un decreto de muerte para los que tengan el sello de Dios y que obedezcan su nombre, y ahí van a ser perseguidos y ejecutados. Pero dice, ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, del pueblo de Dios y que los que la adoran. Pero tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. Porque ellos habían perseguido y matado a su pueblo. Y en Apocalipsis 16:7 continúa diciendo, y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En Evento de los Últimos Días por la hermana Elena G. de White, dice, los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, como les había dicho, la marca de la bestia, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre, los que hicieron el decreto, como si ellos mismos lo hubiesen derramado con sus propias manos. Como si ellos los hubieran matado, van a tener la culpa los que hayan declarado y hecho el decreto de muerte. La cuarta plaga nos dice la Biblia que era que el sol quema a los rebeldes. Yo no quisiera ser rebelde, hermano. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre del Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Aquí nos dice en Apocalipsis 16, 8 y 9, que el cuarto ángel derramó su copa o la plaga sobre el sol, fue dado a quemar a los hombres con fuego. Pero dice aquí que los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas. En vez de arrepentirse, seguían blasfemaron el nombre de Dios y lo seguían maldiciendo, en vez de arrepentirse y darle gloria al Dios de los cielos. En el evento de los últimos días nos dice que las consecuencias de esta terrible plaga, el campo fue destruido, enlutóse la tierra, o se descompone la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrenos, los bastimentos fueron asolados. Cuando gimieron las bestias, ¿cuánto gimieron las bestias? Porque no tuvieron pastos, se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Aquí nos dice que en esos tiempos no va a haber alimento, porque se secaron los árboles, los terrenos, los bastimentos fueron asolados o fueron acabados. Continúa diciendo, van a ser los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Serán muchos los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Dice el Señor que hasta los cantores del templo santo que está en los cielos aullarán aquel día.
porque hubo muchos cuerpos muertos. Y por eso hay que estar en el lado del Señor para que no nos caigan todas estas plagas. Porque todas estas plagas son, pero para los que ya tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. En Joel 1:19-20 dice: A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Por eso aquí nos dice Joel que a ti, oh Señor, clamaré, porque Él manda estas plagas y Él no quiere que nada le pase a su pueblo que le es fiel. La quinta plaga, nos dice la Biblia: tinieblas sobre la bestia, el trono de la bestia y la quinta plaga. Ya sabemos dónde se ubica el trono de la bestia. El trono de la bestia se ocupa en Roma. ¿Quién es que está sentado sobre el trono de la bestia? El Papa o el papado. Y ahí va a caer la quinta plaga. En Apocalipsis 16, 10 y 11 nos dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue hecho tenebroso, y se mordía sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se enmendaron o arrepintieron de sus obras. Aquí nos dice la Biblia que en vez de adorar y glorificar y también de arrepentirse de sus obras, ellos mejor blasfemaron el nombre del Dios del cielo, porque sus dolores eran muchos y por las plagas que le venían. Pero en vez de arrepentirse, ellos seguían blasfemando y maldiciendo el nombre del Dios Santo. En el evento de los últimos días nos dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones. ¿De qué nos habla aquí? Aquí nos habla de los hombres que ya habían celebrado y festejado, que ya casi habían acabado con el pueblo de Dios y los que tenían su sello santo, porque eran perseguidos y ejecutados. Dicen que hacían gritos de triunfo, burlas e imprecaciones. Están a punto de arrojarse sobre su presa, ya para acabar con todo el pueblo de Dios. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris refleja la gloria del trono de Dios. Se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando el mundo esté en tinieblas más densas que la noche, dice que el Señor va a mandar un arco iris que dé luz y proteja a los grupos en oración y a los que lo siguieron y le fueron fieles y no decidieron adorar a la bestia y a su imagen. Continúa diciendo: las multitudes encolaracidas se sientan contenidas en el acto, sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira. Que dice aquí que sus gritos de triunfo, de burla, desaparecieron por el miedo que tenía sobre esta plaga. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina,
y alzan ser amparadas de su deslumbradora claridad. Aquí dice que aquí ya se van a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. La sexta plaga, el Armagedón. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Armagedón? El Armagedón. El Armagedón es la batalla final entre Dios y los gobiernos humanos. Estos gobiernos y sus partidarios están en contra de Dios porque se niegan a someterse a su autoridad. La guerra de Armagedón acabará con el gobierno del hombre o el gobierno de la bestia. De un lado, los reyes de toda la tierra serán reunidos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso que está en los cielos. Del otro lado, los ejércitos celestiales, comandados por Jesucristo, quienes vencerán a los enemigos de Dios. Esta guerra ocurrirá en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón, como nos dice, es la batalla final entre Dios y los gobiernos humanos o el gobierno de la bestia aquí en el mundo. Pero el Señor nos dice, y los ejércitos celestiales vencerán a los enemigos de Dios. O sea que los ejércitos celestiales comandados por Jesucristo van a ganar esta batalla contra el gobierno de la bestia. Veamos qué nos dice Apocalipsis 16, 12 al 16. La sexta copa afecta directamente al río Éufrates. Porque el río Éufrates, vamos a proseguir a leer, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Para que se secaran sus aguas, para abrir paso a los reyes del oriente. ¿Para qué? Para abrirles paso para la batalla final entre Dios y el gobierno de los hombres. Por eso se secan las fuentes del río Éufrates, para poder darle paso a esa gran batalla final. En Apocalipsis 16, 13, 14, 15 y 16 nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pues que no sepan, el dragón, la boca del dragón es Satanás, su gobierno. De la boca de la bestia, el papado. Y la boca del falso profeta, el falso profeta es el ecumenismo. Y nos prosigue diciendo: 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla final de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En Apocalipsis 16, 16 nos dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí voy a mostrar una tablita que en primer lugar dice: reunirán a todo el mundo. ¿Quién? El dragón, la bestia y el falso profeta. Son de naturaleza religiosa, el papado. Son los poderes de Apocalipsis 13. Las bestias. Será la batalla de Todopoderoso, la batalla final. Babilonia será enjuiciada. Babilonia corrompe al mundo. ¿Quién es Babilonia? Roma. Babilonia y el Armagedón, la batalla final. En Apocalipsis 13:15 nos dice: y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o se les permitió que adoraran a la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿De quién está hablando aquí Dios? De los que tienen el sello de Dios y guardan sus mandamientos.
a su pueblo, a su remanente. En el evento de los últimos días nos dice, los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo, para aprisionar a los hombres con engaños, inducirlos a que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí la hermana nos está diciendo que Satanás va a reunir a todos los reyes, a todos los que pueda, para poder intentar ganar la batalla del Armagedón, la batalla final. Pero Dios nos dice que sus ejércitos celestiales al final vencerán. La última batalla. Continúa diciendo la hermana Elena G. de White. Pronto se peleará la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios conduce a las huestes celestiales, montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Es aquí que el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, quien conduce al ejército a las huestes celestiales, van montados en caballos blancos, vestidos de lino fino y blanco, que es Jesucristo el que los manda. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Que es aquí que los elementos religiosos buenos y malos, los que tienen el sello de Dios y los de la marca de la bestia, despertarán del sueño para reunirse a los ejércitos del Dios viviente que irán a la batalla. La séptima plaga y la última que va a haber sobre el mundo: terremoto y granizo. La séptima copa o plaga afecta directamente al aire, cuando llegue la destrucción de todos los enemigos de la iglesia del Señor. En Apocalipsis 16:17 nos dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón, una gran voz que decía, se acabó, y como dice en la imagen, hecho está. Hecho está, ¿qué estaba hecho? La obra del Dios, porque los sellados, el número de sellados, ya había sido contado y ya estaban seguros para su redención. Nos dice Apocalipsis 16:18, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Que dice que va a haber relámpagos, truenos y un violento terremoto. Pero este terremoto no es leve, sino que va a ser el más grande que la humanidad haya visto. Por eso hay que estar con Dios para poder resistir estas plagas y que Él nos proteja y mande a sus ángeles a cuidarnos. La gran ciudad se partió en tres. ¿Cuál gran ciudad? Roma. Y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios acordó de la gran Babilonia, de la Babilonia antigua, y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo o de la ira de Dios. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. En esos tiempos, por el terremoto, los montes
se van a esfumar. La séptima copa afecta al aire cuando llegue la destrucción de todos los enemigos de la iglesia del Señor. Del cielo cayeron, después del terremoto dice, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. O sea, van a ser granizos de un tamaño espectacular. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Y aún no se arrepentían y alababan al Señor. Dice que aún lo seguían maldiciendo. Y les voy a dar una comparativa de las 7 plagas, cómo sucedieron por castigo de 7 pecados. La primera plaga, las llagas malignas infectaron a la gente, sucedió por el desprecio por la ley de Dios, porque no decidieron guardarla y adorar al Señor. El mar se vuelve en sangre, la segunda plaga. Elegir la marca de la bestia por convivencia material. ¿Por qué convivencia material? Porque dice cuando que se dé el decreto de la ley dominical, el nuevo orden mundial va a decir: ninguno va a poder comprar ni vender a menos que no tenga la marca de la bestia. Por eso que muchos van a elegir la marca de la bestia para poder comprar alimento. Y van a despreciar al Dios del cielo. Pero hay que preocuparse, porque Dios va a alimentar a su pueblo de ese día. Como cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, les enviaba maná del cielo. O cuando sucedió la gran sequía en tiempos de Elías, Dios le envió cuervos para que lo alimentaran. Los manantiales se vuelven en sangre, la tercera plaga. Sucedió por rechazar a Dios, fuente de agua de vida eterna, por rechazarlo y elegir mejor a la bestia. El sol se vuelve calcinante o muy caliente. Cuarta plaga. Rechazo por el verdadero día de reposo, cambio del día del sol o del Dios Todopoderoso. ¿Por qué rechazo por el día de reposo? Porque la ley dominical va a proclamar que el domingo va a ser el día de todas las religiones para adorar al Señor. Pero todos sabemos que el verdadero día es el sábado. Las tinieblas cubren la tierra. Fue causa... no, ya lo dije, perdón. El río Éufrates... sí. Las tinieblas cubren la tierra. Rechazo a Dios, la luz del mundo. Porque lo rechazaron y eligieron mejor a la marca de la bestia. El río Éufrates se seca. Confiar en la iglesia apóstata o en Roma. Confiar en ellos fue su error. Un gran terremoto y granizo gigante. Fue por la rebelión de Satanás y sus seguidores que hubo hace tiempo ya en el cielo. Voy a hacer un pequeño corte, pero ahorita regresamos.